La primera pregunta que vamos a ir desarrollando es sobre la gran pregunta, el origen de las Escrituras. Nuestra Biblia, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene nuestra Biblia? Entonces, primer capítulo veremos las generalidades de qué es la Biblia. En el segundo tema iremos profundizando un poco en el desarrollo del canon o de la Biblia del Antiguo Testamento, para así, en una tercera clase ya veremos un Nuevo Testamento. Y además, después iremos viendo sobre el canon, la Biblia y el desarrollo de la Iglesia, como pilar fundamental la Biblia, para poder responder algunas preguntas sobre los textos apócrifos. No sé si ustedes han escuchado de los textos o los libros apócrifos. Para algunos son textos históricos, reflejan la historicidad, cosas históricas. Para otros son enigmas. Dicen, esos libros están prohibidos para la literatura, no lean porque esos son libros ocultos. Vamos a ir viendo por qué unos libros sí se consideraron y otros libros no se consideraron. Y por qué tenemos 66 libros y no 73 como la Iglesia Católica, o no libros agregados como tienen los mormones. Entonces, la primera pregunta que yo les podría exponer es, ¿qué es la Biblia? Algunos me podrían responder de palabras simples, la palabra de Dios, y eso está muy bien. Me hicieron esa pregunta hace un par de años, ¿qué es la Biblia? Entonces el profesor nos dijo, defina con sus propias palabras qué es la Biblia. Y yo anoté, lo guardé, y esa es la definición de que les diré. Por ejemplo, una definición. ¿Con qué motivo? Para que nosotros mismos tengamos una propia definición de qué es la Biblia, qué es lo que vamos formulando nosotros, o de qué forma vamos entendiendo qué es la Biblia. Entonces, la definición es, la Biblia es un conjunto de libros sagrados. Son libros sagrados escritos bajo la inspiración de Dios. Bajo la inspiración de Dios. En ella, Dios se revela de forma específica hacia la humanidad para dar a conocer la redención para el ser humano. Se da a conocer el plan de salvación para el ser humano. El ser humano quien se apartó de Dios y puede volver hacia su Creador, hacia Dios, su Creador y Padre, a través del puente vinculante, Jesucristo. Esa es la definición con mis propias palabras. A usted busque definiciones de qué forma podría definir con sus propias palabras qué es la Biblia. Esa es la idea del primer capítulo. ¿Qué conoce de la Biblia? Y al finalizar el capítulo diga con sus propias palabras, esto es lo que yo entiendo de qué es la Biblia. Entonces, hay que notar algo importante, que la Biblia que tenemos parece que fuera un solo libro, pero en el fondo no es un solo libro, sino es un conjunto de libros. Y eso es lo más básico que vamos sabiendo. Cuando nos referimos a un conjunto de libros, es como tener una biblioteca de libros. Entonces, en esa biblioteca, en esa estantería de su biblioteca de su hogar, tiene que tener 66 libros, de los cuales están agrupados también. La palabra Biblia proviene del griego biblos. Biblos, que significa o se refiere a la corteza de la planta de papiro, que por implicación significa hoja o rollo para escribir. Entonces, este rollo, estos escritos, esta Biblia es palabra directamente de Dios hacia nuestra vida. Cualquier otro libro que esté fuera de la Biblia, entonces es solamente sabiduría y pensamiento de hombre. Un libro de ciencia ficción es pensamiento de hombre. Hay otros libros, por ejemplo, hay teólogos o escritores que se ponen a confeccionar libros. Si bien es cierto, se desprenden de las Escrituras, pero no tienen el mismo grado que las Escrituras. La Biblia es nuestro texto mayor. Entonces, usted irá a formular a este punto que dirá, la Biblia es un conjunto de libros. Y estas cosas son generales y básicas dentro del cristianismo. Son, entonces, principios fundamentales que tenemos como iglesia. Cuando usted ve, ya he dicho, 66 libros que tenemos en un conjunto, se verá, y nos hicimos esta pregunta, ¿cómo empezamos a detallar la Biblia?
Entonces, usted se dará cuenta de que hay dos grandes tomos, dos grandes partes. Un Antiguo Testamento por una parte y después verá por otra parte un Nuevo Testamento. Y la palabra clave allí es eso, testamento. Testamento, ¿qué pensamos cuando hablamos de un testamento? ¿Qué es lo que se nos puede venir a la mente? Testamento, entonces, es un documento legal que expresa los deseos del testador. Está expresando eso. El testamento está construido por alguien, cual expresa los deseos de cómo se van a distribuir su patrimonio. Entonces tenemos un padre que tiene 2 hijos, por ejemplo, y ese padre deja todo por escrito. ¿Qué parte de la herencia le va a corresponder a cada hijo? Ese es el testamento, es el deseo del testador, lo que está dejando por herencia un testamento. Ahora, queremos cobrar la herencia. Los hijos tal vez quieran cobrar la herencia, pero si el padre está vivo, ¿pueden cobrar la herencia? Claro que no. A la muerte del testador, entonces, es cuando se hace válido la herencia. El patrimonio usted lo podrá cobrar solamente a la muerte del testador. Y eso es lo que podemos ver dentro de las Escrituras. En el Antiguo Testamento había derramamiento de sangre inocente en animales. Y después tenemos un Nuevo Testamento y un mejor pacto para el hombre, que es Jesucristo. Con la muerte de Jesucristo, entonces nosotros podemos cobrar la herencia. ¿Qué mayor herencia entonces? Que seamos hijos de Dios. Nosotros los cristianos decimos que somos hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por una misma sangre. Una misma cruz fue la que cargó Cristo por todos nosotros. Eso es lo que nos vincula como hermanos en Cristo. Eso es lo que nos llama y lo que nos atrae cada fin de semana o cada día, estar reunidos en asamblea juntos, proclamando el nombre de Dios, proclamando el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está mencionando entonces el libro de Hebreos 9:16, cuando dice: porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y esa es la división de nuestro Antiguo Testamento y por otra parte un Nuevo Testamento. El término testamento es la traducción hacia el español, pero cuando usted va al idioma original, hacia el griego, está allí viendo una palabra que dice diaseke, que significa pacto. Entonces lo más asertivo es decir pacto, un antiguo pacto para el hombre y un nuevo pacto para el hombre, un antiguo pacto y un nuevo y mejor pacto que podemos tener en Jesucristo. Y eso es lo que se estaba prometiendo entonces en el Antiguo Testamento. Jeremías lo expresa y dice: he aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los escritores tanto del Nuevo Testamento entonces ven el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento entonces en Jesucristo. Y vamos viendo la estructura entonces de la Biblia que tenemos. Esto es como decir la anatomía. Cuando usted ve la anatomía del cuerpo, verá cuáles son las partes del cuerpo. Lo mismo la estructura de una casa, por ejemplo. Entonces, estamos viendo la estructura de la Biblia. Tenemos entonces 66 libros, 2 grandes partes, 2 grandes bloques, el Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, en la cual está dividido en libros. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos escritores fueron que escribieron la Biblia? 40 a 45 autores fueron los que escribieron la Biblia en un periodo de 1600 años. Estoy hablando de números redondos y generales para poder decir que en 1600 años se escribió este libro sagrado que podemos tener. Entonces, esto comprende 1500 años para escribir un Antiguo Testamento y prácticamente 100 años para escribir un Nuevo Testamento. Y las razones son varias. Este libro también fue creado entonces
por diferentes autores. No hay un solo autor, sino que hay diferentes autores. El Islam es un libro que se escribió en un periodo determinado y por un conjunto de personas. La Biblia no hace eso. La Biblia es diferentes autores en diferentes épocas. Y no solamente en diferentes épocas, sino en diferentes situaciones y contextos culturales diferentes. Y Dios entonces usa hombres, por ejemplo, como los dos reyes, David y Salomón, hombres que estaban apegados al templo donde está la presencia de Dios. Pero cuando la gente del templo falló, entonces hablaron allí dos sacerdotes, por ejemplo, Jeremías y Ezequiel. Dios también usó un hombre como un médico, Lucas. Y también usó dos pescadores como Pedro y también Juan. ¿Qué tal de usar pastores? Usó a Moisés y también usó al profeta Amós. Usó a Pablo, quien era fariseo de fariseos, quien finalmente entrega las doctrinas a la iglesia. También usó a Daniel que tenía un cargo alto político. Está usando a un hombre letrado como Daniel. Usa a un Mateo que era un recaudador de impuestos y un Josué que es un soldado. Otro ejemplo es Esdra, que es un escriba, y Nehemías, que es un mayordomo. Diferentes oficios, diferentes ocupaciones que tienen estos escritores. Pero hasta esta parte del estudio, usted tendrá que considerar que el verdadero autor de las Escrituras es Dios. Lo iremos explicando, pero hasta este punto yo les diré que el autor detrás del telón es entonces Dios, quien usa a estos hombres. Porque, como dicen por ahí, si el evangelio hubiera sido predicado hacia los peces, Dios hubiera usado peces para transmitir su mensaje. Pero como el mensaje viene hacia los hombres, Dios usa hombres para transmitir su mensaje. Usa un lenguaje que los hombres puedan entender. ¿Cuántos continentes fue escrita la Biblia? ¿En cuántos continentes se escribió la Biblia? La Biblia se escribe en 3 continentes. Por una parte tenemos el continente de Asia. Específicamente el cercano Mediano Oriente es donde se sitúa Israel. Es el ombligo de este mundo y es allí donde se empieza a escribir las Escrituras. También se habla, por ejemplo, varios textos que están dirigidos hacia la provincia romana del Asia, la Asia Menor, que es la actual Turquía, las epístolas como Gálatas, la primera epístola de Pedro y la carta también hacia el libro de Apocalipsis, dirigida a las 7 iglesias de la Asia como Efesios, Esmirna y Pérgamo. También podemos ver que se escribió entonces en Europa. ¿Recuerdan el relato que incluye Pablo hacia la iglesia de Roma? Y hacia esa cultura ateniense, idólatra. Por otra parte está el África. Y usted dirá, ¿en qué parte está el África? ¿Se acuerdan de Moisés? Y él está en el monte Sinaí. ¿Dónde queda el Sinaí? En parte de Egipto. Presuntamente, y lo más seguro es que parte de las escrituras las pudo haber escrito en el desierto de Sinaí. Entonces, allí está escribiendo Moisés también. Y los idiomas que Dios utiliza, idiomas originales, son 3 los idiomas originales. Y allí recordamos entonces que son el hebreo, arameo y griego. Yo me atrevería a decir que principalmente se escriben en hebreo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en griego, pero pequeñas porciones en arameo. Y el arameo es un idioma más bien vinculante, porque son pequeñas porciones, no es como grandes extensiones que se escribieron o libros completos en arameo. Más bien fue en un lenguaje hebreo y luego fue escrito en un lenguaje griego. Estos 3 idiomas entonces son los que les dan vida a las escrituras.
El idioma hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel. El griego todavía se sigue hablando en Europa y el arameo de aquella época que habló Jesús, se habla hasta el día de hoy en una provincia allá cerca de Siria. Ahora es un idioma que se está perdiendo porque la zona geográfica donde se practica este idioma o se habla, hay sequía. Posiblemente en este siglo se esté perdiendo ese idioma. El hebreo, entonces, está constituyendo casi los 39 libros del Antiguo Testamento. Y se escribía con letras manuscritas. Por ejemplo, si quisiéramos escribir mamá, ¿cómo lo haríamos? M y M. O papá, P y P. No se consideraban ni vocales, ni acentos, ni otras cosas. Es un lenguaje más remoto, más arcaico. La gran pregunta que siempre cuestionan, ¿por qué la Biblia sí tiene autoridad? Si realmente se escribió en el año 1400, 1500 antes de Cristo, muchos dicen que no, eso no es posible, porque para ese entonces no había literatura, no existía el poder escribir. Eso es fácil de rebatir, porque también tenemos los escritos de egipcios, que son muy antiguos y existen en especies de jeroglíficos. Pero para asegurarnos de que sí o sí ya había un lenguaje por escrito en aquel entonces, en las tierras de Mesopotamia, en una civilización muy antigua, ya estaban escritos en esos idiomas remotos. Habían escritos de 2000 años antes de Cristo. Entonces Moisés, que era letrado, las escrituras dicen que Moisés era letrado, que era una persona que tenía muchas capacidades. Entonces Moisés tenía la capacidad para poder escribir la Torá y también existía un lenguaje para que él pudiera escribir en aquel entonces. ¿Cuándo se empezaron a agregar entonces vocales? Sino hasta el año 500, 600 después de Cristo en el hebreo. Pero eso no lo vamos a ver acá, sino que lo veremos más adelante, no específicamente hoy. El arameo entonces está escrito en algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 31, 47, un versículo. Otro versículo está rescatado en Jeremías. Hay un versículo, Jeremías 10, 11. Y el libro de Daniel, ya se escribieron 6 capítulos del libro de Daniel en arameo. Y varios capítulos también del libro de Esdras, o sea, una minoría, un porcentaje muy menor. Y el griego que se conocía para aquella época es el griego conocido como el griego koiné. Entonces ese es el lenguaje que se escribió la Biblia. Esos son los idiomas originales. Esos son idiomas originales. Cuando la Biblia se traduce de un idioma a otro idioma, por ejemplo, se traduce desde el griego hacia el español, hablamos de una versión. Eso es una versión. Entonces usted tiene una versión. La Reina Valera 1960 es una versión de la escritura rescatada de los textos originales. Y desde allí, desde el idioma original, se transmite hacia otro idioma. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? 7.168. ¿Y cuántos idiomas está escrita la Biblia? 3.658 versiones. Entonces todavía faltan muchas otras versiones más o otras lenguas a cuales llegar el Evangelio. Y eso es lo que vamos viendo entonces en la anatomía de las Escrituras. Estas son cosas, digamos, más básicas que podemos tener. Voy dando solamente argumentos, voy dando solamente bases para que entendamos que nuestra vida, nuestra Biblia, es palabra segura hacia nuestras vidas. Hay 3 conceptos que usamos para poder seguir con la continuación del tema, en los cuales son revelar,
inspiración e iluminación. Eso nos da el sustento de nuestras escrituras como fundamento de nuestra fe cristiana. Me refiero a esto, los fundamentos de nuestra fe cristiana como cristianos. Entonces hablamos de revelación, inspiración e iluminación. Los iré explicando uno a uno. Dios se revela a la humanidad. ¿Y de qué forma se revela a la humanidad? Él la hace de una forma general, a todas las personas de una forma general. ¿Cómo lo hace? A través de la creación. El Dios invisible se hace visible a través de la creación. Romanos 1:20. Romanos 1:20, el Dios invisible se hace visible a través de la creación, para que ningún hombre tenga una excusa para decir que Dios no existe. A través de los mares, de los océanos, podemos ver la grandiosa obras de sus manos. Miramos el cielo estrellado, las estrellas, solamente eso pudo haber sido creado por Dios. Todo este ecosistema y universo se mantiene de forma equilibrada por Dios. Pero ese es un medio que Dios usa. Hay otra forma que Dios también se revela, y allí no hay un medio, sino que es de forma inmediata. Y esa es a través de la conciencia. A través de la conciencia, Dios también se revela hacia toda la humanidad. Entonces, usted va a Romanos 2. Ya no es Romanos 1, sino es Romanos 2. Romanos 2, versículo 14 y 15, donde usted ve que por medio de la conciencia todos los hombres entienden la ley de Dios. Algunos saben hacer lo bueno y saben también hacer lo malo, a través de su conciencia que les defiende o que también los acusa. Pero esos son medios generales que Dios usa. Otro medio específico, trato de ser lo más ordenado, un medio específico para que podamos conocer a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer al Padre? A través del Hijo. A través del Hijo podemos conocer al Padre. Los hombres entonces se preguntarán, ¿por qué Dios no aparece? ¿Dónde está Dios que no le veo? Bueno, vino Jesucristo, el Verbo se hizo, la palabra se hizo hombre y caminó entre nosotros. Juan dice que Dios se tabernaculizó, se hizo hombre, tomó apariencia de hombre, se hizo un hombre frágil para que pudiéramos conocer de esa forma hacia el Padre. Y a través de la Biblia entonces podemos conocer a Dios. Él quitó entonces el velo. Quitó el velo y se dejó ver. Digamos que aquí hay una obra de arte. ¿Y cómo podemos ver si hay un velo? Entonces Dios quitó el velo y se mostró a los hombres para que así le pudiéramos conocer. Por eso es importante las Escrituras. Y también hablamos de la inspiración. Y esto es de los puntos que sustentan nuestra iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque hay otro punto, hay otra corriente que dice que no es necesaria las Escrituras y que los textos son solamente de aprendizaje. Desvinculan la imagen de Dios allí. También se enseña en escuelas de teología cristiana, por ejemplo, donde el Dios de la Biblia es muy antiguo. El Dios y es muy antiguo para una época tan moderna. Para ellos entonces la palabra de Dios, la Biblia no es palabra totalmente de Dios, es realmente imparcial. Pero para nosotros, quienes creemos en la Biblia, la Biblia es la auténtica palabra de Dios en su totalidad. En su totalidad. Y allí es donde le preguntarán, ¿cómo usted puede decir que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, los cristianos nos fundamentamos en un versículo que es 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y allí está diciendo toda la Escritura, de principio hasta fin, toda la Escritura. Y cuando dice Escritura, está hablando del término grafo. Y grafo se refiere a un término que está hablando de una escritura divina. No un término cualquiera, no un libro cualquiera, sino escritura divina, que es inspirada por Dios. Entonces, si algunos pueden ver hacia la distancia, verán que significativamente dice, toda la escritura es inspirada. Y esta es una Biblia interlineal. Esto usted busca allí, 2 de Timoteo 3:16, Biblia interlineal, y en la primera página que les aparece, les va a aparecer eso. Hay diferentes tipos de Biblia interlineal, pero ahí nos está hablando del idioma original. Y destaqué el término theoneftus, en el cual está acá. El término que estamos viendo es una palabra en griego, que por definición dice divinamente soplando. La Reina Valera dice inspirar. ¿Por qué tiene tanta importancia? Esta palabra no está escrita en ninguna otra parte de la Biblia. Solamente es una palabra única que usted encontrará en la Biblia, inspirado. Y desde allí, entonces, tenemos que desprender qué significa este término. ¿Qué significa? Theo, o Teo, que significa Dios. Después, buscamos Theo, es Neu. Y eso es implicancia, ¿se recuerdan de la palabra neuma? Aliento, soplo, aire. Y luego está un sufijo, que es una palabra que va agregada hacia el final para que esta palabra tenga un sentido. O sea, lo que queremos decir en conclusión, que la palabra theoneftos dice la palabra respirada por Dios. Todas las escrituras es palabra respirada por Dios. Entonces yo, antes de hablar, primero tomo aire y luego exhalo. La palabra de Dios exhalada hacia estos hombres que son insuflados, los cuales son inspirados por Dios para poder escribir estos textos sagrados. Eso le da sustento a nuestras escrituras, a decir que cada uno de los libros son libros inspirados por Dios. Entonces, ¿quién está detrás? Es Dios. Dios es el autor de las escrituras, no el hombre. Dios usó hombres, pero en sí es Dios entonces quien inspiró a estos hombres, quien exhaló. Y estos hombres inspirados por Dios escribieron en determinadas épocas. Entonces, un ejemplo muy gráfico sería que si estuviéramos aquí, 40 de nosotros, nos sentáramos y les dijera, tenemos un mes para poder escribir, hoy, digamos 10 minutos y escribamos todo de Jesús, por ejemplo. Hablemos todos de Jesús, escribamos. Tal vez yo diría algo contrario a lo que está diciendo mi otro hermano de Jesús. Eso puede pasar entre pensamientos humanos. Los humanos a veces nos contradecimos, pensamos cosas diferentes. Pero esto solamente puede ocurrir, este milagro de tener una Biblia sin contradicciones, porque hay un solo autor por detrás, que no se contradijo jamás, y ese es Dios. Entonces estas palabras no vienen de hombre, sino que vienen específicamente de Dios. La palabra entonces inspiración nos expresa que Dios es el autor de la Biblia y también el supervisor del registro bíblico. Hay diferentes perspectivas de cómo fue esta construcción. Y aquí estoy hablando de
Teorías. ¿Usted sabe lo que es la teoría? Es solamente una teoría. Y los hombres se han preguntado, ¿cómo pudo haber sido esto? De que Dios inspira a los hombres y ellos escriben y que podemos confiar en esa palabra. Porque son hombres. Dios tuvo que usar hombres y nosotros sabemos los débiles que somos los hombres. Bueno, hay una teoría que habla que se llama el dictado verbal, como quien dicta algo. Entonces, por ejemplo, un hombre de negocio tiene una secretaria y ese hombre le dice específicamente a su secretaria lo que quiere decir. Y esa persona solamente escribe lo que el jefe le está diciendo en este caso. ¿Pero la secretaria tiene alguna intervención? No, prácticamente es lo que se le dicta, es lo que tiene que escribir, un dictado. Pero si te das cuenta, en la Biblia también se conserva la personalidad del hombre. ¿Ves cómo Moisés está escribiendo a veces de forma más melancólica y Pablo está escribiendo de una forma más efusiva, por ejemplo? Dios preserva entonces las personalidades. Entonces, esa teoría del dictado verbal pierde totalmente validez. Otra teoría es del concepto inspirado, donde Dios inspira a los hombres y les da un concepto. Por ejemplo, les dice, habla del amor. Entonces solamente les dice, habla del amor al prójimo y el amor a Dios. Es como que Dios solamente les da el concepto a los hombres y los hombres empiezan a escribir. Ellos dicen que la Biblia es un poco parte humana y parte un poco divina. Como la naturaleza de Jesús, dicen. Jesús es hombre y además era Dios. Pero Jesús era diferente. Jesús era sin manchas y nosotros no. Entonces, no es una postura que nosotros adoptemos. La tercera postura es la que nosotros como congregación, como iglesia, como mundo cristiano, es la que creemos que es el punto de vista verbal de la inspiración plenaria. ¿Qué quiero decir con esto? Dios inspira a los hombres y además preserva la personalidad de las personas. Y además hace algo importante. Él supervisa la obra que esté escrita detalladamente, punto a punto. Entonces así el hombre no podrá agregar ni una tilde de más, ni podrá pasar de largo una jota, ni una pequeña palabra. Dios, entonces, es quien está preservando allí las Escrituras. Es su palabra la que está llegando hacia nosotros. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el poder inexplicable que el Espíritu Divino de Dios puso sobre los autores de las Sagradas Escrituras como una guía para la humanidad. Y hay otro punto que debo ser claro, que se llama iluminación. ¿Por qué pensamos en esto? ¿De dónde sale esta idea? De las Escrituras. Todo sale de la palabra de Dios. Es cuando nos referimos en 1 Corintios, cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para el hombre natural, este libro sagrado es solamente un libro de literatura, un libro más. Porque para ellos son locuras y no las pueden entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es importante la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos ayuda a poder interpretar las Escrituras. Porque estos textos no son de interpretación privada. No es un hombre interpretando las Escrituras, sino que el Espíritu Santo de Dios interpreta sus Escrituras.
Las escrituras entonces nos ilumina. Pensamos en que esta escrituras entonces es una lámpara para nosotros, para nuestro caminar y para poder guiarnos día tras día. Y hasta este punto del estudio nos vamos dando cuenta de la obra milagrosa de Dios, cómo Dios va usando a diferentes hombres en diferentes épocas. Dios tuvo el cuidado de preservar sus escrituras para que tengan validez. Validamos la palabra de Dios y es la que nos ilumina. Entonces, si alguien viene a predicar otro evangelio, algo distinto a las escrituras, sea un anatema. Si alguien quiere añadir o alguien quiere quitar, las escrituras quedaron fijadas. Y este es el maravilloso proceso de las escrituras, una obra de miles de años que ha llegado hacia nosotros. Quiero hablar sobre entonces la seguridad de la Biblia. Hay un término, hablo de términos, por ejemplo, la inerrancia de las escrituras o la infalibilidad de las escrituras. Algunas personas los han escuchado y lo quiero hablar de esta forma. La inerrancia quiere decir que no hay errores contenidos en la Biblia. No hay errores, inerrancias. Simple, no hay errores en las escrituras. Pero ustedes me dirán, ¿cuáles escrituras? ¿Existen los textos originales? ¿Tenemos los textos originales de Pablo? ¿Tenemos los textos originales de Moisés? Mis hermanos, no tenemos ningún texto original de las Escrituras. No se ha preservado ninguno en su totalidad. Solo nos quedan ciertas porciones, a lo mejor del Evangelio de Juan, muy remotas. Pero en sí no tenemos textos originales. Y eso es un gran problema para algunos. Dirán, ¿qué pasaría si tuviéramos los textos originales de Isaías? El hombre idólatra los exhibiría en un museo y cobraría tanto dinero, invalidaría tantas cosas, haría tantas cosas con esos textos. Por eso lo que tenemos son copias fidedignas sobre las Escrituras. Pero no tenemos una sola copia, tenemos muchas y miles de copias, y entre las copias no hay tantas variantes, o sea, discrepancias entre un texto y el otro. Hay demasiadas buenas copias, hasta el punto de decir que eso es lo que se estaba escribiendo en el texto original. Y ese es el proceso que iremos viendo, pero no hoy. Lo más seguro es que lo veremos en el tema 2 o 3. ¿Es confiable las Escrituras? Sí, los textos originales son absolutamente confiables. El Salmo dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33, 4. ¿Son confiables las Escrituras? El término es infalibilidad. Lo que quiere decir es que hay seguridad. ¿Usted confía, apostaría toda su vida por las Escrituras? Este término quiere decir que la Biblia no engaña o que no comete errores. El libro de Isaías dice, la hierba se seca, la hierba crece, se seca, las flores hermosas pueden crecer, pero se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Se preservará para siempre. Y lo mismo, ¿de dónde viene esta doctrina de que podemos confiar en las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Pedro, en su carta, segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que ellos fueron llevados, inspirados, impulsados para poder escribir estos escritos. Los escritores del Antiguo Testamento, ellos declararon y decían, por ejemplo, Moisés dijo, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiré de ella. El salmista clamó y dijo, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Samuel, usado por Dios, dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Isaías dijo, oíd cielo, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Jehová es quien nos habla por medio de las Escrituras. Jeremías habla y dice, dirás a todo lo que te mande. Dios le dijo a Jeremías, dirás todo lo que te mande. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ezequiel dice, les hablarás pues mis palabras. Y habla a ellos con mis palabras. Cada uno de estos profetas declararon lo siguiente, que era Dios que los estaba usando para poder hablar. Un profeta habla en el nombre de Dios, no en sí mismo, sino que habla en el nombre de Dios. Y eso es lo que justamente estaban haciendo, hablando en el nombre de Dios, usados por Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas quienes estaban hablando. Y en el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles, quienes son testigos oculares de Jesús. Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Lucas dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fuesen desde el principio, desde Génesis, está hablando a nosotros. Y Lucas y Marcos escribe, dice, porque el mismo David dijo por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. El apóstol Pablo en las epístolas también habla y dice sobre la ley, sobre la palabra de Dios, que era santa. El mandamiento santo, justo y bueno, escribe en el libro de Romanos. Y el escritor de los Hebreos dice y declara que la palabra de Dios la menciona como viva y eficaz. Amén. Llegando a tal punto de juzgar nuestros propios sentimientos y lo más profundo de nuestros pensamientos. Es tan cortante como una espada afilada que penetra todas las coyunturas hacia nuestro espíritu, hacia nuestras almas. Es la palabra de Dios entonces la que está hablando hacia nosotros. Santiago, quien es directo y claro en su mensaje, dice, la perfecta ley de la libertad. Él consideró e hizo una advertencia y dijo, ¿os pensáis que las escrituras se dicen en vano? ¿Os pensáis que esta Biblia está en vano escrita? Juan, en el cierre de las escrituras, el apóstol Juan escribe el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, finalizando el capítulo ya 22. Y él dice, la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de la palabra de Dios, de la palabra del libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Nadie puede añadir, nadie puede quitar. Tendrá un gran riesgo en su vida. ¿Y qué dijo Jesús sobre las Escrituras? ¿Qué dijo Jesús sobre las Escrituras? Jesús dio testimonio que las Escrituras estaban hablando de Él. Él se basó en sus argumentos y dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la profecía se cumplirá. Toda la palabra de Dios se cumplirá. Y en Lucas 24:44 Jesús dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia siempre estuvo apuntando a Cristo, a Jesús. Jesús es considerado entonces el protagonista de las Escrituras. Todo el escrito está hablando de mí, de la Torá, de la ley. Esta es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y el fundamento de toda la Escritura. En los profetas mayores, los profetas menores, y en los salmos, que son los escritos sapienciales, y también otros libros como el libro de Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. Todo el Antiguo Testamento está apuntando entonces a Jesucristo. Jesús citó a varios libros del Antiguo Testamento. Validó las palabras entonces, por ejemplo, de Moisés. Validó a cada uno de los autores del Antiguo Testamento. Y de esa manera entonces podemos comprobar que el Antiguo Testamento es tan eficaz como el Nuevo Testamento hacia nuestra vida. La Biblia entonces es un gran libro que nos fundamenta sobre las conductas morales y espiritual. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no se encarga de resolver las cosas de la ciencia. La Biblia tampoco se trata de la mecánica ni de las matemáticas. La Biblia está hablando conceptos sobre lo que es moral y espiritualmente correcto hacia nuestro espíritu. Nosotros nos perdimos, como ovejas descarriadas nos fuimos de Dios, nos alejamos de Dios. Entonces Él nos señala un camino hacia volver. Y eso es lo que nos narra las Escrituras. Es un libro entonces donde podemos conocer a nuestro Salvador. Y para ir concluyendo, de una forma, recordamos lo siguiente: el libro de Isaías. Nos preguntamos cuántos libros de la Biblia son. 66 libros son los que dije al comienzo. El libro de Isaías contiene 66 capítulos, son 66 capítulos. Capítulo 1 habla de una nación pecadora, pero también tiene un llamado al arrepentimiento. Y cuando llegamos hasta el capítulo 39, dice: el destierro de Jerusalén a Babilonia. En esos capítulos vamos comprendiendo que hay un juicio contra Israel. En los primeros 39 capítulos. Pero cuando ya empezamos en el capítulo 40, empezamos a ver cómo Jehová consuela a Sión. Cuando pasamos al capítulo 45, habla sobre la futura conversión de los gentiles. En el capítulo 53 nos habla de que estábamos extraviados como ovejas y que el Señor se puso como pecador por todos nosotros. Aquel que no tenía pecado, aquel que no era pecado, se hizo pecado
se hizo pecado por nosotros. Y en el capítulo 65 habla de la salvación final, capítulos 65 y 66. Tenemos 66 libros dentro de la Biblia. Y en una parte de la historia se trataron de agregar más libros. En otra se trataron de quitar libros. ¿Por qué 66 libros? Es la pregunta que vamos a ir resolviendo durante este estudio.